reading from the letter of Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. You, O men, Tú, el que seas, without excuse, que te eriges en one of juez, you who passes no judgment. tienes defensa. For by the standard Al dar sentencia contra el otro, te condenas tú mismo, since you, porque the tú eres judge, el juez, do the very same te thing. portas igual. We know that the judgment Todos admitimos que Dios condena con derecho a los que obran mal, do you suppose a los that que obran de esta manera. judge those who Y engage tú que juzgas a los que hacen eso, yet do them yourself, mientras tú haces lo will mismo, escape the ¿te judgment? figuras que vas a escapar de la sentencia de Or Dios? do you hold his ¿O es que mercy, desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y low paciencia, esteem, al no reconocer que esa bondad es para empujarte a la conversión? lead you to repentance? By Con la your dureza de tu corazón heart, impentinente, te estás almacenando castigos para el día del castigo, cuando se revelará el justo juicio de Dios, repay everyone pagando a cada uno his works. según sus obras. Eternal life to those A los que han perseverado en hacer el bien, and porque buscaban contemplar su gloria y superar la muerte, les dará vida eterna. those who A los porfiados, que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia, les dará un castigo implacable. on everyone. Pena y angustia tocarán a todo malhechor. But there will be Primero al judío, peace for everyone, pero también al griego, Jew first, porque Greek. Dios There is no es parcial with God. con nadie. Verbum Domini. Lord, you give back to Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. only in God. Solo en Dios descansa mi alma, From him comes porque de Él viene mi salvación. he only is my Solo Él es mi roca y mi salvación, stronghold. mi alcázar. Be disturbed. No vacilaré. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. Only in God be at rest. Descansa solo en Dios, alma mía, From him comes porque Él es mi my esperanza. only is my rock, Solo Él es mi roca y mi my salvación, stronghold. mi alcázar. Disturbed. No vacilaré. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. Trust in him at all. Pueblo suyo, confíen en Él. Pour out your Desahoguen ante Él su corazón, is our refuge. que Dios es nuestro refugio. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. My sheep hear my voice. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. I know that Yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The Lord said, En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. should have done, Esto habría que practicar sin descuidar aquello. you Pharisees, Ay de ustedes, fariseos, these que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. like unseen graves. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. One of the scholars, Un jurista intervino y le dijo: Teacher, by Maestro, saying this, you are insulting diciendo eso nos ofendes también a nosotros. also
scholars of the law, Jesús replicó, impose on hay de ustedes también juristas, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Domini. We are beginning, we've been going through the letter to the Hemos Romans. estado leyendo la carta a los romanos y estamos comenzando la nueva sección en este libro. St. Paul is Aquí giving us San Pablo controversy. nos da una controversia. Met the Romans. He's not Él aún no se ha visto con los romanos, no está specifically argumentando contra nadie en específico en esa comunidad. Aún no los conoce, dealing with a problem. pero está lidiando con un problema. Whole issue of why El problema de we need por qué necesitamos a Cristo. our Lord do, and how ¿Qué hace el Señor is the covenant y cuán diferente presents es la alianza old covenant, que Cristo presenta and a what diferencia de la antigua alianza? the law ¿Y cuál es el papel is going to say de la ley? later on in this letter? He knows that the law is good. He's Él not sabe que la ley es buena. Él está diciendo que sea mala. Ese no es su argumento. He's beginning with Él está empezando issue, and he's con otro tema. even back in chapter 1, Incluso en el capítulo primero, Jews and él ya había puesto a los judíos y a los gentiles family, al mismo nivel. we all mess up. O sea, We're sinners. todos nos equivocamos. And Todos somos pecadores. the beginning of this controversy goes all the way through to chapter 3. El comienzo de esta controversia se remonta hasta el capítulo 3, Opening versículo 20. part of this is La the parte inicial de esto es una afirmación fuerte. are without excuse if you pass judgment Ustedes on other people, no tienen excusa si juzgan a otros y ustedes judgment that something is wrong. hacen lo mismo. Si uno So emite juicio contra algo que uno sabe que está mal, uno sabe que está mal. Así que uno no tiene excusa para decir, oh, yo no sabía que eso era algo malo. Pensé que era malo para la otra persona, pero no aplica a mí. it applies, Respuesta malísima. and Eso aplica a todos nosotros. is very much Y él in touch with our Lord's teaching, está muy the Sermon on the Mount. consciente de la enseñanza del Señor del Sermón de la Montaña. El estándar que usarás para juzgar a otros, te condenarás a ti mismo si haces las mismas cosas. El Señor había dicho prácticamente lo mismo Now, contra juzgar a los demás. the Sermon on the Mount Él no estuvo presente en el Sermón de la Montaña. San Pablo of the early disciples no había sido parte de los primeros discípulos. Él se convirtió después. on the road to Él conoce a Cristo solamente en el camino a Emaús, he is perdón, camino a Damasco. of this teaching. Pero él está muy consciente de esta enseñanza y la está aplicando ahora. Any good teacher Y él hace lo que cualquier buen maestro hace o lo que cualquier buen vendedor hace en la misma cosa. series of leading questions. Hace una serie de Do this. preguntas You ask leading questions para where you know dirigir a la persona cuando uno sabe las respuestas por adelantado. a nicer looking house. ¿Le hace falta una casa bonita? Bueno, supongo que sí. You ask those questions if you're in sales. Uno hace esas preguntas si uno es vendedor. ¿Tiene hambre hoy? Bueno, sí, tengo hambre. Well, that's what he's doing here. Uno sabe las respuestas por adelantado, y esto es lo que él está haciendo aquí. Son preguntas retóricas. Then you who Supone entonces que aquellos que juzgan a alguien y that cometen esos pecados también, that you will escape. que uno va a escapar del juicio de Dios. Actually, I sort of suppose Bueno, de hecho, supongo que sí escaparé del juicio de Dios. I hadn't really applied that to En realidad no he aplicado that's the implied ese answer. estándar a mí. Esa es la respuesta implícita. Asking the Y question él está haciendo la pregunta to para let them think about it. That's why hacerles pensar. Por eso es que uno hace esas preguntas, people with para que la gente piense the answer acerca de la respuesta, by
thinking Y about al pensar instead of just asserting sobre el tema, en lugar de nada más afirmarlo, les hace que se den cuenta, oh, de repente no voy a escapar el juicio de Dios condemn si something. condeno algo y luego yo mismo lo hago. This is a very key principle. Es un principio esencial. Another rhetorical Y otra pregunta retórica, very interesting. que es muy interesante para nuestra propia época, You hold his priceless kindness, forbearance, and patience in low esteem, pues que desprecian aware that el tesoro de su bondad, tolerancia, paciencia, so that you can come to repentance. In other words, en otras palabras, algunas personas están diciendo, sí, no has sido castigado aún, de hecho, puede que te esté yendo bien ahora, pero más adelante recibirás tu merecido. En lugar de enfocarse en lo que la otra persona va a sufrir, we have to pay attention debemos poner atención to the present time. al momento presente, I haven't been struck. en donde a mí no me ha caído un rayo, I haven't been smitten off the face of the earth. no ha sido borrado de la faz de la tierra y mandado directamente al infierno. 200 days indulgence. You know, this is something that Es algo que I haven't been smitten by yo no he sido eliminado por Dios y por lo tanto me hace falta recordar is being patient with me, que Dios es paciente conmigo, kind to me, es bueno conmigo and that he y que Él está siendo paciente hacia mí. that's where I have to make the application. Ahí es donde tengo que Say, well, aplicar esto y decir, wait till you get it. oh, me voy a sentar aquí y esperar a que recibas tu merecido. I'm repenting in No, tengo que asegurarme que yo me esté arrepintiendo en este momento, cuando tengo la opción. He also makes it very clear Él también deja muy claro that algo que particularly no es positive value particularmente that de valor positivo hoy en día, have two options. que tenemos dos opciones, That by our stubbornness, que por nuestra terquedad e impenitencia, por no arrepentirnos, that word we recuerden lo que significa esa palabra arrepentimiento siempre, es that's the meaning of it. dar media vuelta. The implication Y of la that phrase implicación de esa frase es que wrong path estamos por el camino equivocado, estamos encaminados en el sentido incorrecto, is going to be un sentido que va a ser doloroso, cause you que va a causarnos muerte si seguimos en él. it's a dangerous path. Es un camino peligroso. Think of the path No pensamos as being el camino del pecado como algo muy peligroso it's hasta que empieza a desarrollar sus consecuencias. we don't realize that No nos damos cuenta de ello till a it's menudo hasta que es muy tarde. too late. Pero si ponemos atención a los efectos de nuestros pecados, See this veremos destructive quality of la cualidad autodestructiva. destroy us and harm Nos destruye y hace daño a muchos otros al mismo tiempo. that when we Y que repent that cuando no nos arrepentimos, somos impenitentes, significa que nos negamos a dar media vuelta. Cuando uno está por el camino equivocado, uno no this is the wrong dice, ese es el camino equivocado, por aquí está mal. Pero uno no sigue that's just ignorant. de adelante, eso es ignorante. Si uno sigue por ese camino, tenemos que darnos cuenta, estoy por el camino equivocado, dar media vuelta. Esto es lo que es arrepentimiento, dar media vuelta, regresar al camino correcto And start following that y empezar a seguirlo. correct path. Ese camino correcto, ese camino a la vida eterna. We need to get back to. Tenemos que volver a ese camino. You know, I'm not a pilot, but I've No soy piloto, pero he escuchado esto de pilotos, the skill que in flying is that una de las cosas que uno tiene que saber cuando vuela es que computers do it. uno siempre sabe, As the tiene que saber cómo corregir la ruta. Ahora las computadoras lo hacen, pero cuando el avión está atravesando el aire no está yendo por el vacío. thinner, but it's like water in that Es there are más delgado que el agua, pero es similar al agua, en que diferentes formas y caminos, rutas,
presiones altas, presiones bajas, así que el aire constantemente lo hace que uno se desvíe de curso, así que uno constantemente tiene que corregir el curso para asegurarse de permanecer en el curso. Igual con un barco, las olas en el agua lo empujan a uno a diferentes lados y uno no puede permitir que el bote vaya donde quiera y llegar a puerto, ¿no? Tenemos que corregir el curso y es lo mismo que tenemos que hacer en la vida. Primero que nada, tenemos que saber a dónde nos dirigimos. Tenemos que tener clara idea de dónde vamos. De lo contrario, no podemos hacer la corrección porque no tenemos una meta. Y lo que San Pablo escribe aquí es que la meta es la vida eterna para aquellos que buscan honor, gloria e inmortalidad. La vida eterna es la meta. Y tenemos que mantener esa meta en mente. En el rito maronita es muy común en la liturgia hablar acerca de llegar al puerto. A menudo, en especial durante Cuaresma, que tienen servicios para llegar al puerto. Esa idea de que cuando estamos guiando un navío, hay ciertos puertos a los que queremos ir. Hay ciertos puertos a los que no queremos ir. Ciertos puertos son peligrosos. Si uno navega su barco hacia, por ejemplo, el puerto de uno de los enemigos de uno va a estar en problemas. Puede que pierda el barco. Y eso llega a suceder. Así que hay que saber cuál es el puerto correcto. Y el puerto para nosotros es la vida eterna. Tenemos esa opción. O podemos acumular ira para el día de la ira, el juicio final. Que Dios esté enojado con uno para toda la eternidad no es una buena meta. Romper los mandamientos de Dios, decir, oh sí, pero lo hice a mi manera. Bueno, obviamente, recuerden, el obispo Shin solía decir, uno puede rezar la oración del Señor y dirigirse a Dios Padre diciéndole, hágase tu voluntad. O uno puede tener a Dios diciéndole a uno, que se haga tu voluntad. La segunda no es una buena opción, porque entonces nos estamos alejando de Dios cuando hacemos las cosas a mi manera. Ese es el camino hacia esa ira, cuando uno hace las cosas así. ¿Y cuál es el camino de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es perseverar en las buenas obras. Es la dirección que nuestro Señor quiere que vayamos, que perseveremos en las buenas obras. No que digamos, oh, eso es para los demás. Como hay una famosa historia acerca de una viejecilla muy gruñona y llega el día del juicio final y le dicen, no hiciste nada, terminaste en el infierno. Y luego el cielo se recuerda, oh, en una ocasión ella le regaló una cebolla a alguien, a un vecino. Así que bajan la cebolla y cuando ella se agarra de ella, de la cebolla, otros se agarran de ella para subir y ella se pone a empujarlos y decirles, no, esa es mi cebolla, es para mí. Y súbitamente la soga se rompe y el hilo se rompe y ella termina cayendo porque no invitó a los demás a compartir la misericordia que ella hubiera recibido, pero ella no quiso perseverar. Aquel único acto no fue suficiente y a veces la gente casi parecen hacerle buenas obras por accidente. Eso no es lo que San Pablo dice, que es la perseverancia. Pero si alguien de manera egoísta desobedece la verdad y obedece la malicia o la maldad, recibirán la ira de Dios. Y estas son opciones verdaderas, son opciones de verdad. Y luego concluye con lo siguiente.
dice, esto aplica a judíos y griegos, porque Dios no es parcial con nadie. It's going to go on. As I said, Esa sección luego prosigue hasta el capítulo 3. and one of the points Y uno de los puntos que va a decir, y eso lo veremos en los próximos días, is that all of us es que todos nosotros of that glory of God. quedamos cortos con respecto a esa gloria de Dios. Esa es la otra realidad. We No somos suficientes. have all these different Tenemos bumps in the air and waves that get us off course. And this áreas de presión diferente en el aire y olas que nos desvían de curso. Por eso creo que la fiesta de hoy de Santa Margarita María Alacoque nos da sense. Because otro sentido importante, we all fall short porque al darnos cuenta que no somos suficientes always. y que no siempre perseveramos en las buenas obras, que a veces queremos ser egoístas, And make it all about me. That's a constant temptation. enfocarnos solamente en nosotros mismos, It's at that point es en ese momento gift que este gran don Lord Jesus de nuestro Señor Jesús, revelándose a nosotros como el Sagrado Corazón, she un described sagrado que ella describió como un horno de misericordia, un horno de amor. that mercy and that Podemos recibir esa misericordia y Cristo le dejó claro a ella en un momento en que, como le dijo el Señor a ella, los corazones de los hombres se han enfriado. sometimes it was A cold veces because they wanted to ha live. sido porque han querido vivir una vida muy buena. Read about the royal court. Lean acerca de la corte real de Francia They y vean que who wanted hay muchas personas que querían lo que consideraban una vida buena, pero era una forma de vida muy pecaminosa. power. Tenían mucho dinero y mucho poder y querían vivir de esa forma. Then you also had on the Luego también, por otro lado, tendrán personas que dirán que cualquier tipo de disfrute es pecado had this harshness, this was y tenían una dureza. Esos eran los jansenistas, era una herejía de aquella época. let Y el Señor le that he dijo desires que Él infinitely deseaba more infinitamente, than we want to receive, más de lo que nosotros queremos, darnos misericordia. to show us mercy Su deseo de mostrarnos misericordia, that forgives una misericordia que perdona nuestras faltas, infinitely greater than era infinitamente más grande que nuestro deseo de ser buenos and that we have to y have que tenemos que tener confidence in him, confianza en Él a trust in him and not in y our no own en nuestros propios esfuerzos, what we think, no en lo que pensamos que podemos hacer, trying to get out of the judgment. no en tratar de That other guy's evitar el worse juicio than I diciendo, oh, el otro es peor que yo. Eso no funciona así. am. It's that infinite mercy of Es la infinita misericordia de Jesucristo, pierced that. cuyo corazón fue atravesado en la cruz. That's the source. Esa es la fuente True reconciliation. de nuestra reconciliación verdadera con Dios. And for us to Y que understand it first for our entendamos primero para nosotros mismos antes de juzgar a los demás. then Y luego that mercy pedir esa misericordia to others. y predicarla a otros pecadores, reconociendo, Every time we pray the Hail Mary, como decimos cuando rezamos el Ave María, ruega por nosotros los pecadores, no por los otros pecadores, sino por nosotros los pecadores. mercy to us. Muéstranos misericordia a nosotros los pecadores. Then we can go forward. Y luego podemos ir a partir de ahí.